Buenos días para cada uno de los asistentes. El día de hoy pues los estaré acompañando en este tema que lleva por nombre Introducción a las Matemáticas Financieras. Entonces pues espero sea de su agrado y podamos hacer eh, digamos que un ambiente óptimo para aprender. Entonces, este tema de introducción a las matemáticas financieras o las matemáticas financieras em, siempre han estado ligadas al dinero, al valor del dinero a través del tiempo, ¿sí? ¿Cómo podemos saber nuestro dinero qué tanto podrá representar en el futuro de acuerdo a unas tasas de interés? Que ya veremos las tasas de interés. Como lo vemos en el título de la presentación, es una introducción, claramente, de las matemáticas financieras y bueno, digamos que todas las matemáticas han tenido un avance y una complejidad a lo largo del tiempo. En este caso, pues digamos que tocaremos temas principales de las matemáticas financieras. En el caso de que si alguna entidad o institución o persona busca financiación, pues que digamos que sepa las, digamos que variables generales que se aplican en conceptos de matemáticas financieras, préstamos y bueno, financiación. Entonces, bueno, aquí encontramos la descripción del tema de hoy. Entonces, pues ya como les venía mencionando, pues ante la necesidad de solicitar financiación, pues digamos que la manera más útil para evaluar el impacto de las diferentes ofertas del mercado, de los diferentes bancos, eh, son, digamos que las matemáticas financieras, las maneras más útiles. Bueno. Entonces, pues ya diciendo que estas matemáticas buscan los métodos, o buscan desarrollar los métodos más útiles de evaluación, pues para adquirir la mejor oferta. Con respecto a la conversión de tasas, que es uno de los temas que pues vamos a tratar el día de hoy, habría que referirnos de manera principal hacia las tasas de interés, el concepto de tasas de interés. ¿Qué es una tasa de interés? Entonces, una tasa de interés es un índice de rendimiento o rentabilidad porcentual del dinero en un determinado tiempo. En otras palabras, u otros autores lo definen como lo que se paga o se cobra por el uso del dinero en un lapso de tiempo. Entonces, lo que se paga, pues, si es el caso de alguien que está solicitando un préstamo, o lo que se cobra si es el caso de la persona pues que está haciendo la inversión o está prestando el dinero. Entonces básicamente es eso. Existen dos tipos de tasas, las cuales pues se definen como la tasa efectiva y la tasa nominal. Ya veremos más adelante cada una de las definiciones. Dentro de la tasa efectiva se encuentran dos subtasas, las cuales son la tasa periódica y la tasa efectivo anual. Y pues ya la otra clase sería la tasa nominal en cuanto a tasas de interés. Entonces, bueno, vamos a ahondar en el concepto de tasa nominal. La tasa de interés nominal es una tasa referencial que se aplica a una cantidad de dinero en un tiempo determinado. Entonces, bueno, la palabra nominal proviene del término proferida, esperada, anhelada, y por lo que hemos dicho que es una tasa referencial, decimos que no es una tasa, digamos que verdadera o aplicada realmente en las finanzas actuales. Entonces, simplemente es una tasa, es un dato, más no es una tasa en la que realmente pues hagamos eh, referencia para el cálculo de préstamos y demás servicios financieros. Esta es expresada anualmente, genera intereses varias veces al año. La característica fundamental y por lo cual no se utiliza es porque no acumula intereses al capital.
Entonces se utiliza básicamente para interés simple, donde el interés simple es que no se acumulan intereses al capital. Es base de cálculo para la tasa efectiva, y digamos que en cuanto a que se decía que genera interés varias veces al año, hallamos una frecuencia. Entonces, se puede hallar mensualmente, bimestralmente, trimestral, cuatrimestral, semestralmente. Sin embargo, pues todo va a estar externamente. Entonces, digamos que las operaciones, en cuanto a expresarlo bimestralmente o semestralmente, simplemente van a ser calculadas de acuerdo al año. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Básicamente es que en el año va a haber 2 semestres, entonces simplemente la tasa va a ser dividida en 2 para expresarla semestralmente. Pero todo pues va a estar, digamos que con base anual, o los cálculos van a ser con base anual. Listo. Bueno, teniendo claro que la tasa de interés nominal es una tasa de referencia, continuamos con la tasa de interés efectiva, la cual sí nos indica un rendimiento real del dinero. Entonces, con respecto a la palabra efectiva, proviene del término real. Entonces, en cuanto a nuestra palabra nominal, digamos que la esperada referencial. En esta, pues digamos que se refiere a una tasa real de dinero. ¿Por qué es utilizada? Básicamente porque esta se acoge la capitalización de intereses y es una tasa compuesta y vencida. ¿A qué se refiere con la capitalización de intereses? Básicamente lo vamos a explicar en un ejemplo. Entonces, supongamos que se adquiere un crédito por $1,000 con una tasa de 2%. Vamos a hacer la comparación entre tasas nominales y tasas efectivas. Entonces, para este ejemplo, pues el 2% vamos a tomarlo en una parte pues como nominal y en otra parte como efectiva para ver cómo es la capitalización de interés. Dice el ejercicio calcula el monto total a pagar al cabo de 12 meses. Entonces, básicamente vamos a ir a nuestra herramienta Excel. Listo. Sí, entonces, permítanme. No. Ok, listo. Entonces, estando aquí, vamos al ejemplo 1. Listo, entonces, teniendo en nuestro primer cuadro la referencia de la tasa nominal con el 2% y en segunda medida, en el segundo cuadro, nuestra tasa efectiva. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver la diferencia. Decíamos que el crédito al que se accede es por un monto de $1,000. Entonces el crédito $1,000. La tasa nominal, en este caso pues vamos a explicar la tasa nominal con mes vencido de 2%. El periodo, 12 meses porque es a un año y pues está mensual. El monto de intereses. Entonces básicamente la fórmula para hallar el monto de intereses en interés simple o para hallar en una tasa nominal simplemente es el valor del crédito por la tasa por el periodo. Entonces diremos que el monto que se pagaría por intereses alrededor del año sería $240, ¿cierto? Lo cual nos daría un monto total a pagar de $1,240. Pues dándonos una rentabilidad anual de, digamos que la rentabilidad anual ya se calcula el monto de intereses dividido el monto del crédito del 24%. Entonces, como vemos,
eh, al final del año pues pagaríamos $240 de más. Entonces, vamos a hacerlo ahora con la tasa efectiva. La tasa nominal se hizo el cálculo total porque precisamente no acumula intereses. Ahora con respecto a la acumulación de intereses, pues vamos a ver la tasa efectiva. Comenzamos de nuevo con los $1000 y digamos que la tasa efectiva, el porcentaje es de 2%, igual que en nuestra tasa nominal. El monto total de intereses se lo calculamos con una multiplicación sencilla del crédito, del monto del crédito inicial, por el porcentaje, que es el 2%, el cual nos da $20 para el periodo 1, para el mes 1. Posterior a esto, acogemos la suma entre el monto del crédito, que son $1000, más el monto de los intereses del mes 1, dándonos un resultado de $1020. A ese 1020, que es el periodo 1, se le multiplica por la tasa efectiva, o sea, la tasa que es el 2% nuevamente, para sacar el monto total de intereses del segundo mes. Entonces, como observamos, se van acumulando los intereses de los meses pasados, lo que en la tasa nominal no se hace. En la tasa nominal simplemente se saca el monto, el porcentaje, y se multiplica por el periodo. Entonces al final del periodo pues tendríamos 240. En cambio en la tasa efectiva simplemente mensualmente o de acuerdo al periodo se van acumulando los intereses. Entonces como vemos en el primero fue 20 y se le sumó. Entonces digamos que fue 1020 para el primer periodo, luego 1040.4, 1061.2 y así, sucesivamente a medida de los periodos. Como vemos aquí, cada uno de los periodos está caracterizado, entonces hasta el periodo 12, donde se capitalizaría a un monto total a pagar de 1.268.24 dólares, dando pues un mayor resultado. Entonces, el monto total a pagar en la tasa nominal fue de 1040 y en el monto total a pagar de la tasa efectiva fue de 1068. Entonces, digamos que ante una posible inversión de que nosotros seamos los que prestamos el dinero, pues obviamente nos conviene más una tasa efectiva. Si nosotros pues básicamente somos los que solicitamos la financiación, pues nos convendría por economía una tasa nominal. Sin embargo, de acuerdo a las normas internacionales NIF, solo se acepta las tasas efectivas. Principalmente por esto, por la acumulación de intereses. En eso radica la diferencia de las dos tasas, la capitalización de intereses. Bueno, y en cuanto a las rentabilidades, vemos que son, son diferentes. En la tasa efectiva nos da una rentabilidad más alta en cuanto al monto inicial, que es bueno, digamos que para calcular la rentabilidad habría que hacer una sumatoria total de los intereses dividido el monto inicial. Entonces, en este caso, pues digamos que vamos a hacer la sumatoria. Y la dividiríamos el total nos daría 268
dólares con 24 centavos, digamos, la cual dividiríamos en el monto inicial, dándonos una rentabilidad anual del 26.82. Entonces, como lo decía anteriormente, la diferencia radica pues en la acumulación de los intereses. En nuestra tasa nominal nos dio una rentabilidad del 24%. En nuestra eh, tasa efectiva nos da una rentabilidad del 26,82%. Entonces, ya que hemos entendido la diferencia entre tasas, porque vemos que esto es lo fundamental a la hora de hablar de tasas de interés, la diferenciación de por qué la efectiva se adquiere y por qué la nominal no. Entonces, bueno, ya que hemos ejemplificado eso, vamos a calcular otro ejemplo. Entonces, bueno, en nuestro segundo ejemplo, dice que una persona tiene una obligación por cancelar dentro de 4 años y 6 meses, por valor de $1.000.000, con una tasa de 2.5% mensual. Aquí hay que aclarar algo. Cuando en la literatura, digamos que en los portales, eh, se especifica capitalizable mensualmente, mensual vencida, generalmente son tasas nominales. Ya la tasa efectiva anual se especifica, que como lo digo, pues es lo más común en un portal bancario o en cualquier base de datos, se especifica. Entonces, digamos que ya más adelante, por si tratamos, digamos que las tasas con capitalizable mensualmente, pues ya vamos a ver que es nominal. Bueno, entonces en este caso, el valor es de $1.000.000 con una tasa de interés del 2.5% mensual. Si esta persona desea cancelar el día de hoy, ¿cuál es el valor de este pago? Entonces, bueno, vemos que la obligación se vence dentro de 4 años y 6 meses. Entonces, bueno, vamos aquí a ejemplificar nuestro segundo caso. Entonces decimos, ok, bueno, antes de eso, digamos que haciendo un paréntesis para explicar de mejor manera la, la diferencia entre tasas y la compatibilidad entre ellas. Entonces, bueno, dado el caso que tengamos una tasa nominal y pues, como lo dije anteriormente, la más utilizada es la efectiva anual, entonces, ¿cómo haríamos para, digamos que convertir esa tasa o hacer la representación de esa tasa en términos efectivos? Entonces, bueno, tenemos el ejemplo anterior, que es la rentabilidad anual. Tenemos una tasa nominal del 24%, la cual, pues vamos a pasarla a una efectiva anual, pues para, digamos que, ver la diferencia. En este caso, tendríamos nuestra, eh, nuestro componente de tasa periódica. Como lo mencioné anteriormente, la tasa nominal es solo nominal. En cambio, las tasas efectivas están digamos que divididas en dos grupos. Tasa periódica y tasa efectiva anual. Entonces, el proceso, digamos que para migrar a una tasa efectiva anual, en primera medida, desde la nominal tendríamos que pasar a una tasa periódica. Y de esa periódica podríamos ir a una efectiva anual. Entonces, tenemos una tasa nominal del 24%, la cual
em, tendríamos que pasarla a un mes, a una tasa trimestral o a una tasa semestral. Digamos que se puede em, dirigir cada una de estas tasas. Ya si la quiere cuatrimestral, si la quiere bimestral, simplemente es el mismo, digamos que proceso, con cambiando simplemente la cantidad de meses en un año. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En este caso, tenemos esta tasa nominal para dividirla en los meses o digamos que hacerla mensual. Básicamente sería dividirla en 12. Para hacerla o convertirla en trimestral. Entonces, ya que tenemos nuestra tasa mensual, simplemente la operación es la siguiente. Es 1 más la tasa periódica elevado a lo que quiero. Entonces, en este momento quiero calcular una tasa trimestral. Entonces, elevada a la tasa trimestral dividido lo que tengo. O digamos que el periodo en el que me encuentro, que es un mes. Todo esto menos 1. Entonces, en este caso, pues simplemente va a ser del 6%. En este caso, una tasa semestral es el mismo proceso. Entonces, 1 más la tasa periódica, que es del 2%, la tasa mensual, elevado a la 6 meses, que es, digamos que semestral, sobre el periodo en el que nos encontramos, que es un mes. Todo esto menos, lo cual nos daría un 13% semestre. Tasa periódica. La tasa efectiva anual solo se calcula de manera anual, por lo tanto, entonces, vamos a calcularla. Igual, es el mismo proceso, simplemente que es un valor anual. Entonces, en este caso sería 1 más la tasa periódica, que es del 2%, elevado a la 12 meses sobre 1, que es un mes en el que nos encontramos, menos 1, la cual nos daría 26.82% efectivo anual. Entonces, como vemos en el ejemplo, nuestra rentabilidad o nuestra tasa nominal era el 24%. Haciendo todo este proceso para pasarla o convertirla de tasa nominal, posteriormente a tasa periódica y finalmente a tasa anual, concluimos que se halla una tasa del 26.82%. Entonces, si vemos la diferencia entre las dos tasas, simplemente es el eso de la acumulación de intereses. Aquí, pues digamos que no estaba la capitalización de intereses, por eso el 24%, y con todo este proceso se capitalizan los intereses a lo largo del año. El ejemplo 2, bueno, vemos que este proceso también puede ir a la inversa, o sea, de una tasa efectiva anual podemos ir a una tasa nominal. Entonces, ¿cómo sería el proceso? El proceso básicamente sería, tendremos, por ejemplo, una tasa efectiva anual del 30%. Esto no tiene, digamos que nada que ver con el ejercicio anterior, simplemente del 30%. ¿Cómo hacemos para convertirla en tasa nominal? Simplemente
pasamos esta tasa a una tasa periódica que sería la misma medida. Entonces, 1 más la tasa, que es del 30%, elevado al mes que quiero, o al periodo que quiero. En este caso quiero volverla mensual. Entonces, 1 dividido en el mes o en el periodo en que me encuentro. Entonces, 12 meses, un año. Estoy volviéndola de anual a mensual. Todo esto menos 1. Entonces, simplemente lo que invertimos fue los valores. Entonces, en el ejercicio anterior estábamos en, digamos, 12 dividido 1. En este caso estamos en 1 dividido 12. Listo. Hallamos nuestra tasa mensual. En este caso, hallaríamos nuestra tasa cuatrimestral. Acá. Trimestral. La cual sería el 7%, y el mismo proceso lo haríamos si queremos de pronto hallar una tasa semestre vencida, la cual pues simplemente va a ser 6 dividido 12, o sea, el periodo en el que queremos estar o queremos hallar, que es el semestre, dividido los 12 meses que hacen referencia a un año. Listo. Ya que tenemos la tasa periódica, posteriormente pues podemos pasarla o podemos convertirla a una tasa nominal. ¿Cómo hacemos este proceso? Si evidenciamos en el proceso anterior, digamos que la metodología para pasar o convertir de una tasa nominal a una periódica simplemente se basaba en una división. En este caso, para convertir una tasa periódica a una nominal, simplemente nos basamos en la ecuación inversa, que es una multiplicación. Entonces, para hallar la tasa nominal, sería la tasa mensual que tenemos, nuestra tasa periódica, de 2.21 por 12, la cual nos daría un 26.53%. Entonces, vamos a ejemplificar para ver que desde nuestro 26.82, que fue la rentabilidad con tasa efectiva, podemos llegar a nuestro 24%, que es nuestra tasa nominal. Y ya, simplemente pues ya que estaba formulado, aprovechamos el 26.82, lo convertimos a una tasa del 2% mensual, la cual multiplicada por los 12 meses y sin acumulación de intereses nos da una tasa nominal del 24%. Entonces, en esto radica, digamos que el proceso de conversión de tasas. Entonces, simplemente es el proceso. En cuanto a una nominal, una tasa de referencia, se le aplica una división para, digamos que, manejarla en periodos que nosotros queramos. Y posteriormente, pasarla a la tasa real, que es la tasa efectiva anual, la cual, de nuevo, es la que capitaliza los intereses, la que suma los intereses a lo largo de cada uno de los periodos. Bueno, entonces vemos que en este caso teníamos nuestro ejemplo. Una persona tiene una obligación para cancelar dentro de 4 años y 6 meses por un valor de $1.000.000, con una tasa de interés del 2.5% mensual. Si esta persona desea cancelar hoy, ¿cuál será el valor de este pago? Podríamos hacerlo como el ejemplo 1. Sin embargo, eh, ante digamos que las tasas mensuales, 4 años, 10 años, sería un proceso muy tedioso, muy largo, el cual nos abarcaría mucho tiempo. Herramientas como Excel nos facilitan, digamos que el proceso desarrollando funciones, las cuales nos
digamos que agilizan el proceso. Entonces, estas funciones básicamente nos ayudan al cálculo de la misma manera, pero pues de una manera más rápida. Entonces, bueno, decimos que el valor futuro o lo que tiene que pagar en esos 4 años y 6 meses es $1.000.000. Entonces lo colocamos como valor futuro. La tasa, ¿a qué tasa está? Entonces está a una tasa de 2.5% mensual. Al decir que está mensual, ya, digamos que hacemos la referencia de que es una tasa periódica. Si fuera una tasa capitalizable mensualmente, diríamos que es una tasa nominal. Y pues si el enunciado dijera que es una tasa efectiva anual, pues es una efectiva anual. Los números de periodos, ya que nuestra tasa se encuentra de manera mensual, tenemos que ejemplificar o tenemos que convertir nuestros periodos a meses. Entonces, simplemente en nuestros 4 años y 6 meses, habrían 54 meses. ¿Cómo lo comprobamos? Simplemente 4.6 por 12 meses. Entonces vamos a corregir aquí. Entonces 4.6 por los 12 meses que tiene un año para volverla mensual. Entonces nos daría una un número de periodos de 55 meses y 2 días. Bueno, ahora entonces, ¿cuánto es el valor de este pago a hoy? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Entonces, si la persona se dirige a la institución financiera y desea pagar el día de hoy, ¿cuánto tendría que pagar? Entonces, habría que, este valor futuro que se cumple en 4 años y 6 meses, traerlo a hoy. ¿Cómo se hace? Simplemente lo hacemos con una fórmula de Excel. Entonces, eh, vamos a insertar función. Y entonces, bueno, vamos a quitarla como para saber de dónde sale esto. Entonces, vamos a insertar función usada recientemente. Pues vamos a la opción financiera y buscamos una opción que se llama BA o valor actual. Entonces, nos va a pedir algunos requerimientos. Los requerimientos son tasa, ya tenemos nuestra tasa que está es mensual, efectiva mensual. El número de periodos, ¿cuántos periodos necesitamos o tenemos de aquí a los 4 años y 6 meses? Básicamente 55 meses y 2 días. Pago, no especificamos pago. El valor futuro, nosotros tenemos el valor futuro. Simplemente tendremos que ponerle un valor negativo de manera anterior al monto, puesto que tenemos que Excel asimila que dentro del flujo efectivo hay un desembolso y hay una entrada de dinero. Entonces simplemente el valor negativo es por eso. Y pues para que nos dé un positivo. Entonces, el valor actual o el valor que tendríamos que pagar a hoy sería $255.884. Entonces, como lo decía anteriormente, estamos
trayendo de ese 4 años y 6 meses a hoy para cancelar o pagar el valor de esta obligación. Entonces, si la persona desea cancelar el préstamo hoy, entonces en este momento aquí, tendrá que pagar $255.884. Eso sería. Encuentro un segundo ejemplo. Entonces, en este caso, pues nos pedían el valor a hoy. Entonces, ¿en qué momento? Este es otro de los ejercicios. ¿En qué momento tener 30.500.000 dólares es equivalente a tener 1.500.000 dólares hoy, sabiendo que el dinero rinde a una tasa del 4% mensual? Entonces, ¿en cuánto tiempo, quiere decir esto, nuestro 1.500.000 que tenemos hoy, por efectos de acumulación de intereses, se convierte en 30.500.000 dólares? Entonces, bueno, para esto utilizamos otra función financiera, la cual se llama NPER, número de periodos. Entonces, vamos a quitarla para allá. Entonces, el valor actual ya lo tenemos. El valor que tenemos hoy son 1.500.000. Y el valor que queremos tener en el futuro son 30.500.000. A una tasa del 4% mensual. Entonces, el ejemplo es muy claro. Si yo quiero ir a una institución financiera, un banco, y tengo 1.500.000 dólares, y pues quiero 30.500.000 dólares, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar a una tasa de 4% para que el banco, digamos, que me dé esos 30.500.000? Entonces, bueno, vamos a insertar función, a financiera, y vamos a una que se llama NPER. NPER, número de periodos. Listo. Entonces, dentro de las especificaciones que nos pide NPER, está la tasa, que la tasa ya la tenemos, de manera mensual. El pago, no tenemos pago, porque simplemente queremos averiguar cuánto tiempo se nos llevará. El valor actual, que son 1.500.000. El valor futuro, ¿cuánto es el valor futuro? 30.500.000. Entonces, como lo ven, en este caso no tenemos un resultado, por lo que les decía de los flujos de efectivo, que Excel pues necesita un valor negativo, sea el valor actual o sea el valor futuro. En este caso, pues elegimos el valor actual. Entonces, nos dirá que aproximadamente, porque pues por decimales, aproximadamente necesitaremos 77 meses para poder alcanzar esta cifra de valor futuro, que simplemente ya, bueno, en años serían 6 años y 4 meses, lo que tendríamos que esperar para que la acumulación del dinero llegue a 30.500.000. Entonces, bueno, ya vemos cuánto necesitamos hoy, ya vemos cuánto tiempo necesitamos esperar para alcanzar alguna cifra. Ahora, otro de nuestros ejemplos. Hallar la tasa de interés trimestral que debe rendir el dinero en una cuenta de ahorros para que un depósito de 300 millones de euros hoy se convierta en 450 millones de euros dentro de 33 meses. Entonces, en este caso, simplemente vamos a hallar la tasa. Dentro de un periodo de tiempo, ¿qué tasa necesitamos para que el valor que nosotros tenemos el día de hoy, en 33 meses, que es el periodo que establece el ejemplo, llegue a 450 millones de euros, en este caso?
Entonces simplemente, de nuevo, Excel nos facilita la vida. Vamos a financiera. Vamos a una función que se llama, un momento, tasa. Vamos a buscar la tasa. Tasa. Listo. Número de periodos nos especifica que son 33 meses, el ejemplo. Pago, no contamos con pago. Un valor actual, el valor actual pues lo colocamos de manera negativa, con 300 millones de euros. El valor futuro lo disponemos de 450 millones de euros. Y simplemente ya nos ha calculado la tasa. Entonces, simplemente calculamos ya de manera la tasa. Bueno, decimos que esta tasa en el ejemplo está de manera trimestral. Entonces tendríamos que convertirla de manera mensual. Entonces, ¿cuántos trimestres habrían de, pues, en 33 meses? Simplemente 11, lo cual corregimos nuestra ecuación. Esta parte la tenía como 11. Y posteriormente nos daría nuestra tasa. La tasa que nosotros necesitamos para ejemplificar nuestro caso, el cual sería de 3.75% trimestral. Digamos que en cuanto a la conversión de tasas y todo esto, Excel facilita el proceso. Entonces, ya hallamos valor actual, número de periodos, la tasa que necesitamos para alcanzar alguna cifra determinada. Y eso sería, digamos que algunas funciones que nos facilitan la tasa, la conversión de tasas. Con respecto a otro de nuestros temas importantes, es el interés compuesto. Entonces, el interés compuesto básicamente hace referencia a que al final de cada periodo, el interés generado durante ese periodo agrega el capital, el monto invertido, de modo que también genere interés en el periodo siguiente. Entonces, para esto básicamente lo resumiríamos en una frase, la cual es capitalización de interés. Entonces, como lo decíamos en la diferenciación de tasas, la tasa efectiva es una tasa compuesta, es una tasa en la cual se capitalizan intereses. Se le suman al final de cada periodo los intereses recaudados en ese periodo. La tasa es la forma de calcular sería listo. Entonces, bueno, la manera de calcular, como calculamos la tasa
efectiva, simplemente es, el monto es igual al valor actual por 1 menos la tasa elevado al número de periodos. Entonces para esto, para entender de mejor manera, disponemos de un ejemplo en el cual tenemos un grupo de inversionistas desea invertir sus ganancias por 10 años, Dicho principal, o la cantidad de dinero que ellos tienen en este momento, asciende a 10 millones de dólares, euros, lo que ustedes, digamos, que quieran. En este caso, 10 millones de dólares, por ejemplo. Disponiendo de las siguientes alternativas para colocar dicho dinero durante este periodo. Entonces, bueno, ante la descripción, decíamos que hay diferentes ofertas en el mercado. Tenemos un monto de inversión de 10 millones de dólares y 4 bancos nos, digamos que ofertan cada una de sus propuestas. El primero sería depositarlo en el fondo de inversión del banco grande, cuya tasa de interés es del 6.3% anual efectiva o efectiva anual. El segundo banco nos dice esto, depositarlo, o nuestra segunda oferta es depositarlo a plazo fijo en el banco amigo, cuya tasa de interés nominal es del 2.12%, cuatrimestral con capitalización de interés bimestral. O sea, ojo aquí a las capitalizaciones y de las tasas. Listo. Nuestro tercer banco nos dice que, nuestra tercera oferta es depositarlo en el fondo de inversión del Banco Seguro, cuya tasa de interés es del 1.60 trimestral efectiva. Y nuestra cuarta oferta es depositarlo a plazo fijo en el Banco Confianza, cuya tasa de interés efectiva es del 2.7 cuatrimestral. Entonces, bueno, vamos a nuestro Excel. Y vamos al interés compuesto. Entonces necesitamos elegir la mejor propuesta. Listo. Entonces decimos que tenemos un monto de $10 millones. Entonces tenemos el monto de $10 millones en cada una de las alternativas, con un número de periodos de 10 años. Cada una de las alternativas, el banco grande, el banco amigo, el banco seguro y el banco confianza. Entonces nuestras diversas tasas son, en primera medida, una tasa efectiva anual que nos ofrece el banco grande en su fondo de inversión del 6.30%. Banco amigo nos ofrece una tasa nominal cuatrimestral capitalizable bimestralmente del 2.12%. El Banco Seguro nos ofrece una tasa efectiva trimestral del 1.60%. Y nuestro Banco Confianza nos ofrece una tasa efectiva cuatrimestral del 2.7%, 0.7%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como lo habíamos mencionado anteriormente. Si nuestra tasa es nominal, tenemos que pasar a periódica y luego a efectiva anual. Si nuestra tasa es efectiva, pues no habrá que hacer nada, simplemente tenemos que jugar con los periodos. Entonces, en este caso, nuestra tasa está efectiva anual en el banco grande, del 6.30%. Entonces, nuestra tasa efectiva periódica a un año será de 6.30 igual. En el segundo, nuestro banco, el banco amigo, nos ofrece una tasa nominal cuatrimestral capitalizable bimestralmente. Entonces, por el hecho de ser capitalizable, ya lo hemos mencionado, es nominal. Igual en el ejemplo nos lo menciona que es nominal. Bueno, lo malo es que es cuatrimestral, pero se capitaliza bimestralmente. Simplemente aquí haríamos una división, porque pues
Un cuatrimestre tiene 2 bimestres. Entonces simplemente lo dividimos en 2. Entonces nos daría una tasa de 1.06 bimestral. Por otro lado, el Banco Seguro nos ofrece una tasa efectiva trimestral de 1.60. Ya como está efectiva, simplemente la dejamos como la misma tasa, pero efectiva trimestral y efectiva cuatrimestral de la misma manera. Número de periodos. Entonces decimos que el número de periodos son 10 años. Simplemente tendríamos que convertir esos 10 años a cada uno de los periodos de los diferentes bancos. Entonces, el primero nos ofrece tasa efectiva anual. Simplemente serían los mismos 10 periodos porque pues es anual. Nuestra segunda tasa es bimestral. Entonces, ¿cuántos bimestres hay en un año? Serían 6 por los 10 años. Nos darían 60 bimestres. Nuestra tasa efectiva trimestral es de 40. Nuestros números de periodos serían 40 porque hay 4 trimestres en un año, los cuales se multiplican por 10 periodos, 10 años, los cuales darían 40 periodos. Nuestra última opción del Banco Confianza nos ofrece una tasa cuatrimestral. ¿Cuántos cuatrimestres hay en un año? 3. Por lo tanto, se multiplica por 10 y darían 30 número de periodos. ¿Qué hacemos con el valor futuro? Simplemente aplicamos la fórmula la cual sería el monto, el valor presente, por 1 más la tasa efectiva elevado al número de periodos. Entonces, como vemos, la diferencia en tasas radica en el diverso, digamos que, nombramiento de cada una de las ofertas. Al parecer, en primera medida, se haría más atractiva una tasa efectiva anual. Sin embargo, debido a la conversión, cada una de las tasas y al cálculo en el valor futuro, tenemos montos diferentes. En este caso, nuestra oferta o nuestra mejor oferta sería la del Banco Seguro. Digamos que otorga mayor cantidad de dinero. En este caso nos entregaría 18.868.975, siendo pues mayor que las demás. Esta fórmula también la podemos hallar con nuestras funciones. Entonces vamos a financiera y acá y vamos a una que es BF o valor futuro, en la cual nos solicita la tasa, igual pues, nuestra tasa, el número de periodos, tantos periodos necesitamos, el pago, pues no tenemos pago, y el valor actual, como lo decíamos, con menos y el mismo valor. Y vemos que nos da de la misma manera, aplicando la ecuación o simplemente aplicando la función que se encarga de aplicar esa misma ecuación. Nos da un mismo valor. Listo. Entonces, para aplicar o para, tenemos que ver también el nivel de rentabilidad en tasas, tendríamos que convertirlas todas a efectivos anuales. Y ya digamos que, finalizando con nuestra conferencia, vemos que al aplicar para el primer caso, pues no habría necesidad, porque pues está en efectivo anual. En nuestro segundo caso, sí habría la necesidad. Entonces, es 1 más la tasa que nosotros queremos, elevado a la 360, que es un año, dividido 60 días. 60 periodos que nosotros tenemos, menos 1.
la cual les daría una tasa de 6.53%. Asimismo se hace con cada una dependiendo el número de periodos que nosotros tenemos y nos daría que, de nuevo, el Banco Seguro nos ofrece una tasa efectiva anual mayor a la tasa de los demás bancos. Entonces, es por esto que digamos que la matemática financiera nos ayuda a la toma de decisiones y a la real, eh, o digamos que a encontrar la real alternativa, la real mejor alternativa. Entonces, bueno, con respecto a todo esto, diría que esto sería, digamos que por el día de hoy, eh, todo con respecto a la introducción hacia las matemáticas financieras, donde pues vimos en las conversiones de tasas, en las cuales pues al ir a una institución financiera o al solicitar una financiación, habría que tener en cuenta en qué tasa estaríamos negociando, porque pues ya como lo vemos pueden haber algunas diferenciaciones. No sé si alguno presente alguna duda, inquietud. em, alguna inquietud, si de pronto fui muy rápido en algún proceso, eh, estaré presto a aclarar cada una de las dudas. Entonces, sí, si de pronto alguno tiene alguna duda, si alguno quisiera de pronto el material para eh, tenerlo, simplemente les dejaré en el chat el correo, el cual es luis.rodriguez@software-shop.com. Entonces, no sé, pues al parecer ninguno tiene dudas. Bueno, me dicen que podrías aclarar un poco más sobre las tasas nominales y efectivas. Digamos que lo que se aclara, Alonso, básicamente en cuanto a la diferencia entre estas dos, es como lo he dicho anteriormente, la capitalización de intereses. Simplemente en las nominales no se tiene en cuenta o no se suma los intereses cada periodo, sino simplemente se saca un porcentaje de intereses y ese se le suma al monto. En cambio, en las efectivas, eh, sí, digamos que se calcula el monto por cada mes y ese monto se le suma al monto inicial del periodo anterior. Entonces, como lo decíamos, si tenemos una inversión de 1000, a un 2% serían 20. El nuevo saldo sería 1020. A ese nuevo periodo se le saca, o se le, digamos que, bueno, si se le saca un
2% de nuevo en el segundo periodo, el cual daría otro valor, y así sucesivamente. Por eso es la acumulación de los intereses. En eso digamos que sería la gran diferencia de las dos tasas. Si alguno tiene alguna otra pregunta, estaré presto a... Bueno, digamos que en cuanto a... Bueno, en cuanto a los bancos y las entidades financieras, generalmente todo ya está en tasas efectivas anuales, por lo que les comentaba que pues es las más usadas, y normas internacionales financieras como las NIF o de contabilidad como las NIF son las que exigen el uso de estas tasas. Por lo tanto, generalmente todas las préstamos se hacen con tasas efectivas. Sin embargo, pues en algunos casos puede ocurrir que se negocie con tasa nominal. Entonces ahí habría que hacer una conversión, porque pues digamos que si es una inversión afectaría la rentabilidad de manera positiva, una tasa efectiva, o si es un préstamo que estemos solicitando, de pronto nos podríamos encontrar con que tendríamos que pagar un poco más. Con mi mail, claro, yo les colaboro con mi mail. En este momento lo estoy enviando. Entonces al chat estoy enviando el correo de nuevo para que puedan, digamos que solicitarme el material. En cuanto a materiales de consulta, que me preguntan por aquí, realmente, Andrés, cualquier libro de matemática financiera abarcaría estos temas tratados el día de hoy, pues porque es una introducción. Entonces, vemos que la matemática financiera se basa en el cálculo de las tasas efectivas, en el cálculo de las tasas nominales, en las tasas eh, periódicas. Entonces, eh, vemos que cualquier libro de matemática financiera serviría para aclarar estas dudas. Entonces, bueno, no sé si alguna persona tenga alguna otra pregunta, alguna otra duda. Sí, el correo ya lo envié al chat, entonces, pues por si alguno necesita. Y pues no siendo más, si no se presentan otras preguntas, entonces, pues sería todo por el momento. Agradezco su atención y pues la presentación ha sido de ayuda para ustedes, de una manera entendible, y pues espero, digamos, que contar con ustedes en una nueva presentación.